Hubo muchos videojuegos de antaño que lamentablemente sufrieron de censura, debido a que se portearon de contenidos originales que mostraban cosas más fuertecitas, o que se hicieron cambios a último momento por cuestiones de desarrollo, aunque también otros motivos de sus cambios resultaron ser desconocidos. Wolfenstein es una serie sobre disparar a los malos de la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha sido una serie sobre dispararles. A pesar de este hecho, Nintendo no estuvo de acuerdo con eso. Como tantos otros juegos de esa época, las estrictas pautas de contenido de Nintendo forzaron una censura realmente extraña en el impresionante port de Super Nintendo de Wolfenstein 3D. Atrás quedaron los despiadados Shepards, y en su lugar fueron reemplazados por ratas gigantes. También se eliminan cualquier referencia o imagen relacionada con los malos, incluido el bigote de su líder. Cualquier juego que glorifique la guerra o represente la violencia hacia humanos realistas es un gran problema para Alemania. Para prepararse para la Junta de Censura alemana, la serie Contra fue fuertemente censurada para su estreno en Europa. En esa zona Contra pasó a llamarse Protector. Todos los personajes jugables y oponentes humanos se transformaron en robots para que no se mostrara que ninguna persona muriera. Los protagonistas de Protector aparecerían más tarde como personajes desbloqueables en Contra 4 para Nintendo 10. También habían enemigos Protector en el juego, conocidos como Pro-Terrors, que habían sido corrompidos por el enemigo y enviados a la guerra contra la humanidad. La gigantesca colección de niveles y secretos de Super Mario World es tan elogiada como el juego en sí, pero creería si te dijera que solía haber incluso más etapas en un momento dado, ya que según los datos encontrados en la ROM, existen varias versiones tempranas de niveles existentes, pero otras son completamente nuevas y están sin terminar. Algunos incluso cuentan con un extraño letrero de No Yoshi, que no se encuentra en ningún otro lugar del juego. Aún así es interesante ver cómo los desarrolladores solucionaron las cosas en el producto final. No es tan sorprendente saber que un juego como ActRaiser necesitaba ser censurado de acuerdo con algunos de los estándares de contenido de la época. Lo que puede resultarte un poco más sorprendente son las muchas formas en que la censura del juego realmente alteró el alcance y el impacto previsto de la historia del juego de rol. Mira, la versión original de ActRaiser presentaba a Dios y Satanás en papeles protagónicos. Obviamente Nintendo estaba preocupada por lanzar un juego en Occidente que dependiera tanto de elementos religiosos, pero no era como si pudieran reescribir el juego completo solo para eliminar todo eso. Entonces decidieron dejar a Satanás y a Dios, pero cambiarles el nombre a Tanzra y el Maestro, respectivamente. También cambiaron varios diseños de personajes para eliminar cosas como cuernos y cualquier otra cosa que pudiera asociarse fácilmente con conceptos religiosos tradicionales. Sí, incluso Animal Crossing fue censurado por su lanzamiento occidental. La serie de juegos más feliz y desenfadada del mundo tenía un contenido que se temía que fuera objetable, por lo que hubo que cambiarlo. Entonces, ¿qué podría ser necesario cambiar en esta entrega? En los juegos japoneses de Animal Crossing, los personajes de Gracie la jirafa y Sahara el camello son en realidad masculinos, pero hablan de manera afeminada. En Japón se les conoce como Gracie y Roland, y su género cambia en cada juego de Animal Crossing que se lance en el extranjero. Probablemente esto se cambió para evitar cualquier controversia sobre las representaciones estereotipadas de personajes homosexuales en los juegos, a pesar de que los personajes de Animal Crossing generalmente se presentan de manera sexualona. Si bien la mayor parte de The Legend of Mystical Ninja sobrevivió al proceso de portabilidad, incluso si algunos problemas de traducción obstaculizaron la diversión, algunas de las secuencias teatrales del juego tuvieron su gran impacto. De hecho, te sorprenderá lo arriesgada que era la versión original del juego. Por ejemplo, una secuencia teatral que alguna vez fue memorable y que apareció en la versión original de la entrega, consistía en gran medida en un caballero que se bajaba los pantalones y se tiraba flatulencias en el escenario. Si bien los personajes todavía se tiran gases en la versión original del juego, todo el asunto de bajarse los pantalones aparentemente fue demasiado. Nintendo también eliminó una secuencia de teatro en la que aparecía una mujer bichándose, así como algunas secuencias de baño de sauna opcionales.
En la versión japonesa de Hot Shots Golf 5, el jugador puede utilizar el movimiento libre de la cámara y la función de inclinación de su versión para buscar algo más que la disposición del terreno. Ya sabrán a lo que me refiero, o sea, verle los chones a las golfistas. Pero en la versión occidental de este lindo clásico del golf, las golfistas de estilo anime usan pantalones cortos de ciclismo, debajo de sus impecables faldas de tela física. Más de uno se lamentó por el hecho de que por qué los japoneses sí tenían esa ventaja, y acá se les censuraría todo eso. Lemmings es sorprendentemente violento, para lo que es esencialmente un juego de rompecabezas, lo que realmente hace que sea mucho más sorprendente que el port de Super NES, conserve gran parte de la violencia del juego original. Algunos casos de sangre se atenúan aquí y allá, pero bastantes niveles todavía representan sangre de fondo, y los Lemmings aún mueren de maneras elaboradas. Curiosamente fueron las diversas referencias religiosas de Lemmings, las que hicieron que la versión de Super NES del título fuera censurada en Occidente. Si bien dichas referencias religiosas incluían cosas simples, como cruces que debían eliminarse del fondo de ciertos niveles, resulta que varios nombres de niveles de Lemmings también contenían referencias religiosas que debían modificarse. En un caso memorable, un nivel construido alrededor del número 666 tuvo que ser rediseñado por completo. Con las fuertes restricciones a la violencia, los no muertos y casi todo lo que aparece en los medios alemanes, a la entrega de The House of the Dead original se le negó la clasificación en el país, pero debido a que los desarrolladores de juegos no se les permite ni siquiera hacer referencia a juegos a los que se le negó la clasificación, todo rastro del nombre de The House of the Dead tuvo que ser eliminado del más amigable Sonic and Sega All Star Racing, debido a que contenía un escenario del juego de Sega. Si hay algún juego de terror que simplemente no se puede tomar en serio es The House of the Dead, pero esta censura ya es pasarse de lanza. Hay algo gracioso en el hecho de que Super Mario Kart haya sido censurado en Occidente. Es imposible escuchar que un juego tan saludable y familiar necesita ser censurado fuera de Japón, y no preguntarse qué tenía el juego de carreras de Cars que causó tantos problemas. Resulta que nuestro viejo amigo el alcohol tiene la culpa. En la versión original de Super Mario Kart, Bowser y la princesa Peach celebran sus victorias bebiendo una botella de champán. Bowser parece manejar bastante bien la repentina afluencia de una tonelada de alcohol, mientras que Peach está claramente sonrojada y parece enferma. Nintendo eliminó las animaciones astrales de beber de la versión occidental del juego, pero aún dejaron la botella visible. La versión de Super Famicom de Zombies Ate My Neighbors fue ciertamente un poco más violenta que las versiones occidentales del juego de Super NES, pero ¿sabías que la versión europea del juego está extrañamente incluso más censurada que la versión estadounidense? Por alguna razón, la versión europea del juego eliminó varias referencias visuales y verbales a las motosierras. Las motosierras reales en el juego se reemplazan por hachas, y la palabra motosierra se reemplaza por leñador. No se está seguro de cuál fue la lógica detrás de esos cambios. Supongo que tiene algo que ver con la era de los diodos desagradables, pero de igual forma ese cambio sí se ve demasiado diferente, más para los que jugamos la versión estadounidense. The Legend of Zelda Link's Awakening fue el primer juego portátil de la serie. Nintendo hizo un trabajo increíble al exprimir toda la experiencia de The Legend of Zelda en un cartucho de Game Boy, a pesar de las limitaciones del hardware. Link's Awakening también es significativo por el hecho de que es un título de Zelda con la mayor cantidad de contenido sexualón, que necesitaba ser eliminado para su lanzamiento internacional. En Link's Awakening, Link tiene que recuperar el collar perdido de una sirena. Esto fue cambiado con respecto a la versión japonesa del juego, donde originalmente perdió la parte superior de su bikini, que Link necesita encontrar para ella. La aldea Animal en Link's Awakening alberga un artista que está pintando un hipopótamo hembra. En la versión en inglés del juego, el hipopótamo no tiene características sexuales obvias. La versión japonesa del juego fue más allá, con el hipopótamo teniendo un par de pechos que cubre cada vez que Link entra en la habitación. El predecesor de Heavy Rain tiene una diferencia entre la versión alemana y la versión estadounidense.
Esto no es ninguna sorpresa, si algún juego es censurado, también lo es en Alemania. Sin embargo, no es la forma que cabría esperar. Es la versión estadounidense cuyo contenido fue censurado para apaciguar a la junta de clasificación, en este caso la SRB. Durante la escena de la ducha, a la protagonista Carla se le coloca un traje de baño para la ducha, un traje de baño pequeño, apenas visible por supuesto, pero un traje de baño al fin y al cabo. Así es, porque no hay mejor cosa que bañarse con ropa puesta en vez de estar totalmente bicholíos. Ese no es el único caso de censura en la versión estadounidense. También cuando se trataba de hacer el delicioso hubo total censura. Uncharted: El tesoro de Drake representa otro ejemplo de censura de un juego desarrollado por Naughty Dog. A diferencia de The Last of Us, la violencia en esta primera parte de Uncharted no es tan visceral, pero eso no lo salvó de ser censurado fuera de los Estados Unidos. En Japón, los enemigos del juego, a los que les disparan o sangran. Drake puede acribillar a sus enemigos a balazos, convirtiéndolos en queso suizo, sin dejar ni una sola gota de sangre. Por razones obvias, es un detalle difícil de ignorar. Fire Emblem Awakening fue muy aclamado, y se le atribuye haber ayudado a que la serie fuera popular fuera de Japón. Uno de los mapas DLC lanzados para Fire Emblem Awakening se llamó Summer Scramble. Este representaba un nivel que tuvo lugar en la playa. Fue posible ver algunos de los personajes del juego en ropa de playa durante este DLC. Uno de ellos incluye encontrarse con Tarja mientras se pone su bikini. La imagen de Tarja cambiándose no muestra nada explícito, y su traje de playa es tan revelador como su ropa habitual. A pesar de esto, Nintendo of America editó torpemente una toalla sobre el trasero de Tarja durante esta secuencia. Lo que hace aún más peculiar esta escena es que no se editó en la versión europea del juego. No More Heroes fue ampliamente censurado, pero no en Estados Unidos. La versión norteamericana presenta decapitaciones, cubos de sangre e incluso bisección de enemigos. En Japón y Europa, las salpicaciones se eliminan por completo. Además, las escenas que muestran la pérdida de una extremidad se cambian para que la siguiente escena muestre que el enemigo todavía tiene todo intacto. Pues sí, al fin y al cabo, ¿quién quiere ver un título que se encarga de destazar enemigos, mostrar con ellos sangre a diestra y siniestra? Los orientales fueron muy afortunados, sí, cómo no. El hecho de que bastantes juegos de peleas de Super NES fueron censurados de una forma u otra hizo que las Tortugas Ninja Tournament Fighters no fuera inmune a algunos cambios. El personaje ofensor en este caso fue una peleadora llamada Asuka. En la versión original de Tournament Fighters, Asuka era un personaje altamente sexualizado, que peleaba en lo que era esencialmente una tanga y celebraba sus victorias rebotando hacia arriba y hacia abajo de una manera exagerada. Si bien esos aspectos del personaje se cambiaron en la versión occidental del juego, la versión de Super Nintendo de Asuka no está tan lejos del diseño original. Uno de los antagonistas de Paper Mario de Thousand Years Door es una sombra llamada Vivian. En la versión japonesa del juego, ella es una mujer transgénero, a quien sus hermanas se refieren con pronombres masculinos cuando intentan insultarla. La identidad de género de Vivian se eliminó por completo de la versión en inglés del juego, en la que siempre se la menciona como mujer. Los insultos utilizados por las hermanas de Vivian se cambiaron para que hicieran referencia a su apariencia. Nintendo no era fanática del contenido objetable en ninguno de los juegos que adornaban su potencia de 16 bits, y muchos proyectos pasaron por un proceso de censura a veces insoportable, que a menudo dejaba a los jugadores occidentales en la frialdad, mientras que el mercado japonés recibía la versión completa. El impresionante Super Castlevania 4 fue víctima de este mantra, y muchos de los detalles más toscos y religiosos fueron eliminados. Lo más sorprendente fue el nivel de alcantarillado mazmorra, que alguna vez estuvo rodeado por ríos y corrientes de sangre, con el líquido rojo salpicando el suelo también. Si bien muchos casos de censura de Super Nintendo en realidad tienen mucho sentido, una vez que conoces los estándares y políticas de esa época, algunas decisiones aún aturden la mente y realmente muestran cuán sensible era la situación en ese entonces. Por ejemplo, parece que Nintendo sintió que algunos de los enemigos de N-Type 3 se parecían demasiado al esperma, entonces aparentemente solicitaron que los enemigos fueran rediseñados para que parecieran globos oculares flotantes gigantes que, honestamente, todavía se parecen mucho a espermatozoides gigantes. Esta es solo una de esas pequeñas cosas que sorprende que alguien se haya molestado de notar.
El aspecto más común de los juegos de Pokémon que se censura suele estar relacionado con el contenido erótico. Uno chistoso que se vio fue en Pokémon Rojo y Azul, donde había un anciano que se puede encontrar parado junto a la ventana del gimnasio de Celadon City. Este es el gimnasio que pertenece a Erika, que cuenta con entrenadoras. El anciano originalmente dice: jeje, este gimnasio es genial, está lleno de mujeres. Su diálogo fue cambiado en Pokémon Heart Gold y Soul Silver para que ahora diga que le gusta el gimnasio porque está lleno de entrenadores fuertes. Al igual que Junin Beat, Deja Vu es un juego comparativamente maduro, que sinceramente es una sorpresa que Nintendo se haya molestado en portearlo. Una vez más, casi todas las referencias a la violencia armada, las drogas, el alcohol y el erotismo fueron eliminadas del juego o editadas en gran medida, que es lo que cabría esperar. Lo interesante en este caso son las cosas que Nintendo decidió no censurar. Por ejemplo, hay una Prosti en el juego, que no se conoce como una Prosti en la versión de NES, pero aún puedes golpearle y dispararle si así lo deseas. Ella también puede dispararte, aunque la descripción gráfica de dónde te dispara ha sido eliminada del port de NES. Yoshi's Island es uno de los mejores juegos de plataformas jamás creados para cualquier sistema. Se juega de maravilla, incluso hoy en día, y sus niveles y diseños de enemigos son fascinantemente únicos. Su mejor cualidad, sin embargo, son sus impresionantes gráficos y su estética general. Esta apariencia de crayón, junto con los impresionantes efectos especiales del juego, lo hacen destacar entre todos sus pares. Por extraño que parezca, Nintendo una vez dictó que debería usar gráficos pre-renderizados, al estilo de Donkey Kong Country, considerando el éxito de ese juego. Naturalmente más adelante quedaría descartado todo ese jale, pero todavía se pueden encontrar restos de este mandato equivocado, con el personaje pre-renderizado en la introducción del juego. Los dos juegos de Super Nintendo de Final Fantasy que salieron de Japón fueron fuertemente censurados para su lanzamiento internacional. A Final Fantasy IV, también conocido como el 2, se le quitaron la mayoría de sus habilidades del juego y sus enemigos se hicieron más fáciles para simplificar el juego. A Final Fantasy VI, también conocido como el 3, se le cambiaron muchos de los sprites de sus personajes para hacerlos menos reveladores. Final Fantasy VI presentó varios enemigos y spurs que parecían mujeres con poca ropa. Estos incluyen Siren, Alorin Rider, Starlet, Goddess y Shadowknock. La batalla final del jefe contra Kefka también fue censurada para agregar más ropa a las figuras en la Torre de los Dioses. Las duras políticas de censura de Nintendo fueron una de las razones por las que Squaresoft decidió cambiarse a Sony para su próxima generación de juegos. Es por eso que Final Fantasy VII se lanzó para PlayStation en lugar de la Nintendo 64. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas censuras de estos videojuegos clásicos? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.